Cada casa tiene su historia, algunas llenas de sonrisas, otras de dolor y otras de la vida misma. Hoy te contaremos una historia que tocará tu corazón. Mis padres siempre malcriaron a mi hermana, le pagaron la boda, la casa y el coche, mientras que yo no recibía nada. Luego, mi abuela falleció y me dejó toda su herencia de $2,3 millones, desheredándolos a todos. Ahora están furiosos y amenazan con demandarme. Manipulé a una mujer moribunda. Hola, Reddit. Soy miembro. Me llamo Ryan Kalewa. Tengo 34 años. Y hasta hace 6 meses, creía entender los límites de la decepción. Pensaba que ser el hijo olvidado de mi familia era algo que había aceptado, algo con lo que había hecho las paces. Pero eso fue antes de la herencia, antes de las llamadas telefónicas desesperadas, antes de las demandas y antes de convertirme en el villano de la historia favorita de mis padres. Crecí en un barrio tranquilo a las afueras de Charleston, Carolina del Sur. Mi padre, Peter, trabajaba en seguros. Mi madre, Denise, era bibliotecaria escolar. Estaban orgullosos de ser gente sencilla, del tipo que creía en el trabajo duro y en las cenas familiares de los domingos. Pero en algún momento dejaron de verme como su hijo y empezaron a verme como la sombra de alguien más brillante. Esa persona era mi hermana, Melanie, 3 años mayor, perfecta desde que nació, la niña mimada. Era extrovertida, encantadora y magnética en todos los sentidos en que yo no lo era. Los profesores la adoraban. Los vecinos la veneraban. Mis padres la idolatraban. Cuando yo sacaba buenas notas, era lo que se esperaba. Cuando Melanie traía una abeja a casa, lo celebraban como si fuera un día festivo. Todavía recuerdo la voz de mi madre cuando me dijo, «Deberías intentar ser más como tu hermana». Se convirtió en el lema familiar, grabado a fuego en cada recuerdo de mi infancia. Para cuando Melanie cumplió 16, tenía un descapotable rojo brillante esperándola en la entrada. «Lo necesita para el colegio y para los entrenamientos de animadora», dijo mi padre. Yo cumplí 16 2 años después y me dieron un coche viejo, una camioneta abollada que echaba humo y que apenas sobrevivió al viaje a mi instituto. Cuando Melanie anunció que quería estudiar diseño de interiores en Nueva York, mis padres gastaron la mitad de sus ahorros para enviarla allí. «Es una inversión», dijo mi madre con orgullo. 2 años después, cuando me aceptaron en un programa de cine en Atlanta, me dijeron que la universidad estaba sobrevalorada y que debería aprender un oficio de verdad. Así que lo hice. Me convertí en profesor de historia. No era glamuroso ni llamativo, pero era un trabajo honesto. Construí mi propia vida, lejos de la sombra de sus expectativas. Aún así, una parte de mí seguía teniendo esperanza. Quizás algún día me verían de verdad. Eso nunca sucedió. Melanie se casó a los 28. Mis padres lo pagaron todo. Una boda a orillas del lago con un cuarteto de cuerdas y una cena para 200 invitados. Recuerdo estar allí de pie, con mi traje arrugado, viendo a mi padre radiante de felicidad, como si le acabara de entregar el mundo a su princesa. 2 años después, cuando me comprometí con Hannah, mi novia de toda la vida, mis padres nos ofrecieron $3,000 para la boda, para ayudarnos un poco. La boda de Melanie les costó cerca de $50,000. Cuando mencioné la diferencia, mi madre sonrió como si no lo hubiera entendido. «Tu hermana se casó bien», dijo. «Queríamos que fuera especial para ella». ¿Especial? Esa palabra se me quedó grabada. Le compraron una casa a Melanie y a su marido, le pagaron el todoterreno y cubrieron la mitad de la reforma cuando decidió que quería un despacho en casa. Mientras tanto, Hannah y yo alquilamos un pequeño dúplex cerca del instituto donde trabajaba, ahorrando hasta el último céntimo. Mis padres vinieron a visitarnos una sola vez, y mi madre miró a su alrededor antes de decir, «Al menos es acogedor». Si no fuera por mi abuela, creo que les habría cortado la comunicación hace años. Se llamaba Margaret Avery, y era todo lo que mis padres no eran. Directa, ingeniosa y tremendamente justa. Había sido enfermera durante 40 años y crió sola a mi madre después de que falleciera mi abuelo. La abuela Margaret fue la única persona que me hizo sentir comprendida. Venía a mis partidos, recordaba los nombres de mis alumnos cuando le contaba historias y jamás me comparó con mi hermana. Cada vez que la visitaba, y lo hacía a menudo, nos servía una taza de té a los dos. Encendía su viejo tocadiscos y me contaba sobre su vida. Melanie, en cambio, casi nunca aparecía. Demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado importante. Hace unos 2 años, la salud de la abuela empezó a deteriorarse. Insuficiencia cardíaca congestiva, de esas enfermedades que llegan silenciosamente y se quedan como una visita indeseada.
Empecé a ir a verla todos los fines de semana. A veces, después de jornadas de 12 horas dando clases, le arreglaba el grifo que goteaba, le organizaba la medicación, la acompañaba a sus citas médicas. A veces simplemente nos sentábamos juntos, cogidos de la mano, en silencio. Una noche, de repente, me dijo: Ryan, he estado cambiando mi testamento. Parpadeé. Abuela, no tienes que decirme eso. Claro que sí, dijo con esa sonrisa suya tan directa. Porque sé cómo piensan tu madre y tu hermana. Sé cómo te trataron. Llevo aquí el tiempo suficiente para saber quién está presente y quién no. Le dije que no me debía nada, que me alegraba simplemente tenerla. Pero a la abuela Margaret no le sentó bien que le dijeran qué hacer. Me despidió con un gesto. No te estoy recompensando, dijo. Te estoy reconociendo. 6 meses después, falleció mientras dormía, en paz. En silencio, fui yo quien la encontró. Pasé a visitarla con flores y una bolsa de sus bollos de limón favoritos. El funeral fue pequeño, como ella quería. Pronuncié un elogio fúnebre. Melanie lloró desconsoladamente, pero noté que ni una sola vez miró el ataúd. 2 semanas después, nos reunimos en el bufete de abogados Patterson and Ames, que gestionaba su herencia. Esperaba una pequeña herencia. Tal vez su coche, tal vez algunos ahorros. Nada importante. Pero cuando el abogado empezó a leer, el mundo se me detuvo. Yo, Margaret Louise Avery, en pleno uso de mis facultades mentales y con la mente clara, dejo toda mi herencia a mi nieto, Ryan Kalewa. Todo. Su casa, valorada en unos $900,000, sus ahorros, inversiones, joyas y más de 1,4 millones de dólares. Todo para mí. Lo único que le dejó a mi madre fue una vajilla de porcelana. El silencio se hizo tenso. La mandíbula de mi padre se tensó. El rostro de mi madre palideció. Melanie se aferró a la mesa como si buscara apoyo. Entonces el abogado leyó la carta. A mi hija Denise y a mi nieta Melanie. Espero que esta decisión las haga reflexionar sobre la diferencia entre el amor pasajero y el amor permanente. Ryan me demostró bondad sin buscar reconocimiento, lealtad sin esperar nada a cambio y amor incondicional. No me disculparé por reconocerlo. Mi madre jadeó. Melanie murmuró: «Esto es una locura». Entonces mi padre se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa de rabia. «La manipulaste. Te aprovechaste de una mujer moribunda». Esa fue la primera de muchas acusaciones. Durante las semanas siguientes, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mis padres exigiendo que hiciera lo correcto. Melanie gritaba que le había robado su futuro. Los parientes lejanos susurraban que había engañado a una anciana. Amenazaron con demandarme. Incluso se presentaron una vez en mi puerta, golpeando hasta que Hannah llamó a la policía. Me ofrecía compartir parte de la herencia. No toda, pero lo suficiente para ayudar. Se negaron. «No queremos tu caridad», dijo mi madre. «Queremos justicia». Justicia. Así la llamaba. Siguieron adelante con la demanda. Duró meses. Su abogado intentó demostrar que yo había influido en la abuela Margaret, que la había aislado, que le había sembrado ideas. La verdad era simple. La amaba y ella lo sabía. El tribunal les dio la razón. El testamento se mantuvo. El día que se cerró el caso, conduje hasta su casa, ahora mi casa, y me senté en su viejo sillón reclinable. El lugar aún olía ligeramente a lavanda y té. Miré su foto enmarcada en la repisa de la chimenea. Su sonrisa congelada en esa dulce y sabia forma que tenía. Susurré: «Tenías razón, abuela. Nunca me vieron. Pero tú sí». Esa noche, apagué el teléfono y me senté en silencio, escuchando el zumbido del viejo tocadiscos. Han pasado 6 meses. No he sabido nada de mi familia desde el veredicto. Melanie vendió su gran casa después de que su marido la dejara. Al parecer, el dinero no era su único problema. Por lo que sé, mis padres se mudaron a Florida. No les pedí permiso. A veces todavía pienso en contactarlos, pero entonces recuerdo la sensación de estar sentada en el despacho del abogado, viendo cómo sus rostros se contraían de incredulidad. No por el dinero, sino porque, por primera vez en sus vidas, habían perdido el control. Y por primera vez en la mía, no necesitaba su aprobación. Por fin entendí lo que mi abuela quería decir cuando decía: «El amor que se manifiesta es el amor que permanece». Me dio más que dinero. Me dio paz. 6 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde la sentencia. 6 meses desde que mis padres me llamaron manipuladora delante de desconocidos.
6 meses desde que la voz de mi hermana se quebró al otro lado del teléfono, gritando que yo había destruido a nuestra familia. Y 6 meses de paz. Esa paz, frágil como el cristal, finalmente se rompió un viernes por la tarde. Llovía. Esa lluvia baja e interminable que hace que el mundo parezca más pequeño. Acababa de llegar a casa después de la universidad, agotado tras otra semana corrigiendo exámenes. Hannah estaba en casa de su hermana el fin de semana y la casa estaba en silencio, salvo por el suave repiqueteo de la lluvia en las ventanas. Entonces llamaron a la puerta. 3 suaves golpes. Con vacilación, casi con culpa, abrí la puerta y allí estaban, mis padres. Mi padre parecía mayor, con el pelo gris más fino peinado hacia atrás con demasiado esmero, como si hubiera estado ensayando esta visita durante días. Mi madre estaba a su lado, con el paraguas temblando ligeramente en la mano. «Ryan», dijo en voz baja, con la voz quebrada. «¿Podemos pasar?» Por un segundo, me quedé paralizado. Simplemente me quedé allí, sintiendo los latidos del corazón en la garganta. Debería haber cerrado la puerta de golpe. Debía haberles dicho que se fueran. Pero la curiosidad, o tal vez ese último vestigio de mí que aún anhelaba su aprobación, me hizo hacerme a un lado. Entraron con cautela, como extraños que ingresan a un museo de recuerdos que vendieron hace mucho. Mi madre echó un vistazo a la sala, deteniéndose en la foto enmarcada de la abuela sobre la chimenea. «Todavía huele a ella», susurró. No respondí. Nos sentamos en la sala. Mi padre carraspeó. «No vinimos a pelear». «Bien», dije, «porque la última vez no te fue bien». Se estremeció, pero no reaccionó. Los ojos de mi madre brillaron. «Solo queríamos hablar. Las cosas han estado difíciles». Me crucé de brazos. «Difíciles por la demanda que me interpusiste». «No», dijo rápidamente, negando con la cabeza. «Difíciles porque hemos perdido a nuestra familia. Te hemos perdido a ti». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. «No me perdiste, mamá. Me desechaste hace años». Le temblaron los labios. «Eso no es cierto. Hicimos lo que pudimos. Creíamos que estábamos ayudando a Melanie». «Tú no la ayudabas», interrumpí. «La idolatrabas». La voz de mi padre se elevó un poco. Necesitaba más ayuda. Tenía grandes metas, una vida exigente, y yo no, dije secamente. Me dijiste que me conformara, que bajara mis expectativas. Yo me maté trabajando mientras tú le dabas todo. Y la única persona que lo vio, señalé la foto enmarcada, ya no está. El silencio que siguió fue tan denso que parecía palpable. Mi madre se secó las lágrimas. «Hemos estado sufriendo, Ryan. Después del juicio, la gente habla. El marido de Melanie la dejó. Tuvo que vender su casa. Podía sentir la culpa que querían sembrar en mí como una semilla». «¿Qué quieren?», pregunté finalmente. «¿Por qué no condujiste 3 horas bajo la lluvia para disculparte?» Mi padre apartó la mirada. Mi madre dudó, luego sacó un sobredoblado de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Esperábamos que pudieras ayudar a Melanie», dijo en voz baja. «Solo un pequeño préstamo. Está intentando empezar de nuevo». Se acabó. La palabra salió más fría de lo que esperaba. «Eres increíble», dije lentamente. «Me destruyes. Arrastras mi nombre por los tribunales. Me llamas mentirosa. Y ahora estás aquí pidiendo dinero». El rostro de mi madre se contrajo. «Solo pedimos ayuda. La familia se ayuda entre sí». Me incliné hacia adelante. «La familia no demanda a la familia». Mi padre se puso de pie de repente. La ira cruzó su compostura. «Te criamos. Te dimos todo lo que tenías». «Todo lo que tenía», dije poniéndome de pie también. «Lo gané a pesar de ti». La lluvia afuera se había convertido en una tormenta, golpeando las ventanas como un grito. Mi madre también se puso de pie, negando con la cabeza. «Estás amargada. Ese dinero te ha envenenado». La miré de verdad por primera vez en mi vida. No vi a mi madre. Vi a una mujer que no podía entender por qué su hija favorita había caído del pedestal que ella misma había construido. «El dinero no me cambió», dije en voz baja. «Te expuso». Se fueron después. Sin abrazos, sin despedidas, solo el eco de sus pasos desvaneciéndose en los escalones del porche, ahogado por la lluvia. Al cerrar la puerta, me temblaban las manos. No de rabia, sino de alivio. Ya no les debía nada. Ni una explicación, ni perdón, nada. Pero la paz nunca dura mucho en mi familia. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, oí un llanto suave al otro lado de la línea. «Ryan»,
Melanie. Casi colgué, pero algo en su voz, algo que no había oído desde que éramos niños, me detuvo. Por favor, dijo, no cuelgues. No llamo por dinero. Solo necesito hablar. Dudé. Luego suspiré. Tienes 5 minutos. Sollozó. No sabía lo mal que iban a ponerse las cosas. Cuando falleció la abuela, pensé que serías generoso como siempre. Pero cuando te lo quedaste todo, me enfadé. Dije cosas que no debí. Sentía celos, Ryan. Siempre fuiste mejor que yo, y nunca lo admití. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. No necesito tu dinero, continuó. Solo necesito que lo sepas. Lo siento. Lo perdí todo. Mi esposo, mi casa, mis amigos, pero perderte a ti fue lo que más me dolió. Durante mucho tiempo, no dije nada. Mi corazón quería creerle. Mi cabeza no. No sé si puedo confiar en ti, dije finalmente. Lo entiendo, susurró. Pero tal vez algún día podamos intentarlo de nuevo. Y colgó. Me quedé allí sentada, con el teléfono aún tibio en la mano, mirando por la ventana la luz que se desvanecía. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que te hace pensar. No la llamé. No esa noche. Todavía no. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí ira al pensar en mi hermana. Sentí lástima. Y tal vez, solo tal vez, un tenue destello de perdón intentando abrirse paso entre las grietas. La abuela solía decir, el tiempo no lo cura todo. Solo te da la opción de detener el sangrado. Quizás tenía razón. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada nueva historia te llegue antes que nadie. Que tengas un buen día.